Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis, son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos. Antes de ir a la pausa en el bloque anterior, Patricio nos comentaba que hoy habrá una actividad muy importante en Casa Central de nuestra Casa de Estudios y precisamente vamos a hablar de eso porque al mediodía se realizará la presentación del libro Mujeres Públicas, una actividad que se llevará a cabo este mediodía ahí en Casa Central de la Universidad de Chile y respecto de un libro que habla además de una exposición que desde el año 2019 se ha estado exhibiendo en nuestra Casa de Estudios. Bueno, para hablar respecto de esto están con nosotros la directora del Archivo Central, Andrés Bello, Alejandra Araya, a quien le damos la bienvenida. Directora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Y también saludamos a la coordinadora de la Unidad Gráfica Digital y encargada del archivo fotográfico del núcleo patrimonial de nuestra Casa de Estudios también, Andrea Durán. Andrea, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar también acá en Radio Universidad de Chile. No la escuchamos, Andrea, está ahí silenciada. Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenos días y buenos muchas días. Gracias por la invitación. Un gusto. Un gusto también. Bueno, vamos a hablar respecto de la presentación de este libro, ¿no? Que habla respecto de un trabajo que se viene realizando en la universidad desde hace bastante tiempo. Mencionaba que el año 2019 se presenta ante el público esta exhibición Mujeres Públicas y le quería preguntar en primer lugar, directora, respecto de esto, ¿no? La importancia de este trabajo que se ha realizado en pos de este proyecto y que ahora se materializa también en un libro dispuesto para la comunidad. Sí, muchas gracias. Mira, es una experiencia bastante interesante. Esto está en la Sala Museo Gabriela Mistral, que depende del Archivo Central Andrés Bello, Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Está en Casa Central. Es importante decirlo porque es un espacio importante del territorio cívico, ¿no? Del centro de Santiago. Y es una exposición que surgió al calor de las movilizaciones feministas, ¿no? Del año 2017. Es una exposición que efectivamente intentamos que fuera lo más amplia y participativa posible, con los tres estamentos de la universidad, estudiantes, funcionarios y académicas, pero también, cierto, sociedad civil, otras instituciones públicas hermanas como el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional. Fue una experiencia importante, ¿no? De colectivos también feministas. Entonces, sin embargo, fue de alguna manera atrapada por los acontecimientos, ¿verdad? Vino el estallido 2019, luego la pandemia, pero se transformó en una experiencia también de seguir comunicadas y comunicados en otras modalidades virtuales, en continuar con las actividades de vinculación con el medio hasta llegar, ¿no? Al retorno a la presencialidad. Y en este 2023 lograr tener el libro que de alguna manera va a permitir que lo que aquí se planteó siga circulando, ¿no? Porque ha habido participación de distintas, es una exposición que ha estado abierta a lo que está sucediendo, incluso sus vitrinas también se han abierto para que nuevas instancias sean parte de ella, por ejemplo la política indígena liderada por Verónica Figueroa Huencho, que fue la primera mujer mapuche que escribió en Anales de la Universidad de Chile, es decir, es una exposición porosa y abierta, y el libro se viene a sumar a esa experiencia. Sí, bueno, para la gente que a lo mejor, y lamentablemente, digo lamentablemente porque se han perdido de una gran oportunidad hasta ahora, ¿no? De poder visitar esta exposición, pero que a lo mejor no sepan, Andrea, a qué refiere o a qué remite Mujeres Públicas. ¿Qué podríamos decir? Bueno, buenos días. Y bueno, la exposición Mujeres Públicas pone en cuestión y en tensión el espacio público que ocupamos las mujeres. Cuando la exposición parte, digamos, con esta frase, Mujeres Públicas, de cuestionarnos cuando pensamos, por ejemplo, en el hombre público, inmediatamente pensamos qué sé yo, en el señor político, ¿cierto? En el personaje respetable del espacio público. Pero cuando nos vamos, perdón, cuando nos referimos a las mujeres públicas y escuchamos esa definición, inmediatamente nos remite a no una definición, a un pensamiento que no necesariamente es la mujer política o del espacio público respetado, sino precisamente de una mujer quizás que es de la calle o que no necesariamente es una mujer respetada. Pero también
cuando uno empieza a indagar en el concepto de espacio público, ¿qué pasa cuando las mujeres ocupamos los espacios públicos? En general, las mujeres hemos estado históricamente relegadas al espacio doméstico. Cuando ocupamos el espacio público se nos cuestiona. Cuando ocupamos el espacio público político, del trabajo, siempre hemos estado como forzando la posibilidad de ocupar los espacios públicos. Y eso significa para nosotras un avance, pero también que nos implica muchos dolores también. Significan humillaciones, significan también que perdamos la vida por ocupar los espacios públicos, desde la escuela, desde el espacio del trabajo, desde el espacio político. Entonces, ese es el primer punto de tensión que la exposición pone en cuestión. Y la exposición abarca desde el mundo más académico, desde las mujeres, digamos, de más élite, como también las mujeres que ocupan espacio público de la calle, ¿no? Como una conductora de tranvía, por ejemplo. Que ahí la exposición lo refleja en algunos documentos que están presentes en las vitrinas. Directora, sabemos que existe un compromiso por parte de nuestra universidad respecto de una política de erradicación de la violencia de género, la no discriminación. Antes de continuar con la pregunta, voy a aprovechar de pedirles, no sé, alguien está con un retorno, entonces si lo puede bajar para que efectivamente ahí no haya problemas con la comunicación. Ahí se escucha, ahí perfecto, para que así no haya interferencia y ruido, que es algo que siempre complica en radio, así que no se preocupen. Bueno, les comentaba que existe un compromiso respecto de nuestra universidad con una política de erradicación de la violencia de género, la no discriminación, la igualdad de género y también una responsabilidad que se asume de educar en este sentido. En ese sentido, directora, ¿cuál es el aporte que precisamente esta exhibición, este libro hacen para ese trabajo? Bueno, yo creo que tiene varios niveles. Como les decía, ha sido una experiencia bastante experimental también, de hacer que documentos antiguos, para que la gente así como que lo identifica con el sepia, digamos, con materiales quizás poco actuales, están no solo dialogando, sino que hay problemas que no hemos resuelto, que son más estructurales, como el de la violencia de género, y por lo tanto esta exposición hace conversar esa historia en distintos tiempos y niveles con las mujeres contemporáneas, con hombres y mujeres. Uno de los desafíos más importantes es cómo como sociedad entendemos que cuando hablamos de género no estamos hablando solo de las mujeres, que no es una cuestión nuestra, sino que justamente es un desafío social, ¿no? de construcción de identidades de género, de masculinidades, de las infancias, de la crianza, de distintos aspectos. Y la exposición de alguna forma se fue adelantando algunas discusiones, por ejemplo, al incorporar en sus temas las encuestas sobre cuidados, ¿no? Sobre la política de los cuidados, y hoy en día estamos, ¿cierto?, frente a un gobierno que está planteando una política a nivel de Estado de la política de los cuidados. Como también, ¿cierto?, como decía Andrea, algo transversal es un concepto que tomamos de Eloísa Díaz, que es la primera mujer universitaria médica, ¿no? De hecho, el libro se lanza en la sala que lleva su nombre, porque ella hablaba en 1886, cuando ella rindió sus exámenes frente a un tribunal de solo hombres, que estaba vedado cruzar el umbral para las mujeres. Entonces la noción de umbral cruza esta exposición estéticamente también. Jugamos mucho ahí con los velos, con las imágenes translúcidas, con mujeres en distintos bordes, ¿no? Por ejemplo, hay las mujeres pescadoras tejiendo sus redes, en conjunto con las mujeres que justamente están en el ámbito letrado de la academia, pero también las mujeres obreras organizadas editando sus periódicos, mujeres, ¿cierto?, que están algo que cruzó también la exposición, es cómo lo personal cruza también los patrimonios, en el sentido de que las mujeres no solemos guardar nuestros legados. A diferencia, yo siempre pongo el ejemplo en el espacio doméstico, que muchas veces están en vitrinas o anaqueles las medallas, los diplomas, que generalmente son de los hombres o los niños que compiten, ¿verdad? Que, como decía Andrea, están en esos espacios públicos, y el de las mujeres está en cajitas guardadas en el ropero, arriba, ¿cierto?, de un mueble. Y hay ahí una cuestión, ¿cierto?, histórica y social de poca valoración del quehacer de las mujeres. Entonces, esos distintos cruces, esas distintas posibilidades de conversar de lo que hacemos, es lo que propone la exposición, y por eso en el libro también se recogen las actividades de mediación que ha llevado a cabo
Natalie Calderón, que es cierto, nuestra encargada de la unidad de educación, profesora, licenciada en historia también, que ha ido poniendo a prueba distintas experiencias en las cuales, por ejemplo, estudiantes que han venido mucho de liceos de distintas partes del país también y de Santiago, con sus profesores y profesoras, si están dispuestos a intercambiar roles, ¿no? Por ejemplo, también el desafío de si un hombre puede hacer una visita guiada sobre una cuestión de mujeres y romper esos umbrales también creo que es algo que el libro recoge como experiencia. Y la exposición va a estar abierta hasta enero del 2024, así que todavía hay muchas posibilidades de visitarla y de generar una conversación, ojalá desde el espacio público al espacio privado, sobre estas cuestiones que son tan fundamentales, ¿no? Uh-huh. Estamos conversando con la directora del Archivo Central Andrés Bello, Alejandra Araya, junto a la coordinadora de la Unidad Gráfica Digital y encargada del Archivo Fotográfico Patrimonial de nuestra Casa de Estudios, Andrea Durán, a propósito de la presentación de este libro Mujeres Públicas, que se va a realizar hoy al mediodía en Casa Central de nuestra Universidad de Chile y que además remite a una exposición que está abierta al público ahí desde el año 2019, que tiene el mismo nombre, Mujeres Públicas. Andrea, mencionabas en tu intervención anterior respecto de esta relación, ¿no?, que se hace entre el espacio público y las mujeres, el rol natural, o natural entre comillas, ¿no?, porque ha sido impuesto por nuestra sociedad, acerca de que el rol de las mujeres está más supeditado en ámbito privado y no respecto de los espacios públicos, su rol como persona pública. ¿Cómo podríamos profundizar ese concepto? Porque efectivamente es bastante interesante y es algo que no se discute mucho en el debate diario, ¿no?, en la calle. ¿Cómo podríamos explicar mejor ese concepto y qué consecuencias tiene también respecto de cómo concebimos actualmente nuestra sociedad? Bien, mira, voy a tomar algo que ha dicho, lo pone muy de ejemplo mi compañera Natalie Calderón, que Alejandra lo acaba de mencionar, que es el permanente problemática o la permanente lucha de ocupar los espacios públicos, pensando, por ejemplo, en Eloísa Díaz, pensando que es una persona que pudo haber tenido las posibilidades de estudiar, uno lo vería desde ese punto de vista como social, en tanto posibilidad económica, digamos, de poder haber estudiado en la universidad, pero finalmente es una mujer que tuvo que romper el umbral, como bien mencionaba Alejandra, para poder ir a la universidad. Según se cuenta, Eloísa Díaz, para poder estudiar, estudiaba tras un biombo, acompañada de su madre o de alguien más para poder asistir al espacio público. Para poder salir de clases, ella tenía que pasaba por los pasillos y los compañeros le hacían un túnel por donde ella pasaba. Entonces, hay una complejidad, es como una incomodidad finalmente cuando las mujeres han ocupado los espacios que están históricamente asignados a los hombres, históricamente y socialmente. Y hay algo que también mencionaba Alejandra con respecto a las cosas que guardamos, ¿no? El libro recoge, en cierta manera, esa sensación, que es algo que también nosotros tratamos de traducir en el libro, es cómo las mujeres guardamos y cómo guardamos nuestras cartas, nuestras cosas, nuestros recuerdos, nuestras fotografías, que no son necesariamente públicos. Solamente lo hacemos público cuando alguien nos visita o quizás una amiga íntima o algún familiar. Entonces nosotros somos capaces de abrir esta caja para hacerla común para nuestros herederos o nuestros familiares más cercanos, pero no es algo que nosotros ocupamos justamente ese espacio público para hacer alarde, digamos, de nuestros logros o de nuestras hazañas, digamos. Entonces, la exposición también tiene esto cuando uno piensa, por ejemplo, en los coleccionistas en general, quienes coleccionan cosas y históricamente son expuestos en museos o tienen museos, son hombres. Y si ustedes van a la exposición Mujeres Públicas, lo que vamos a encontrar son documentos, materiales que no necesariamente tienen una connotación expositiva y grandilocuente. Son cosas que encontramos entre los materiales. Hay un ejemplo que quizá puede graficar esto, es
Anales de la Universidad de Chile, que es una vitrina que dentro de Sala Museo está asignada para todas las exposiciones, en que en esta ocasión marcamos con una cinta morada en donde todas las mujeres han alguna vez escrito en Anales. Si partimos desde los inicios de la revista, vamos a ver que hay publicaciones que no tienen cinta, en algunos casos tienen una cinta, en algunos dos, y así vamos avanzando en el siglo, llegando al día de hoy donde el lomo del libro está con muchas cintas moradas. Pero ese espacio se fue ocupando poco a poco, pero finalmente el espacio primero estaba vedado para las mujeres. Y dentro del libro hay un gesto que nosotros también hemos dejado, que es algunas cartas entre medio del libro, porque finalmente el espacio de escritura que estaba dado para las mujeres era la carta, la epístola. Entonces son pequeños gestos que están en la exposición, pero que también nosotros quisimos poder referir en el libro para dar cuenta de esa forma de ocupar los espacios que no necesariamente son públicos, pero que al ser íntimos también a través de la exposición queremos hacerlos públicos, hacerlos evidentes. Por último, directora, ¿qué invitación podríamos hacer a nuestros auditoras, nuestros auditores respecto de que puedan acceder a este libro, leerlo, visitar la exposición? ¿Qué podríamos decirle? Bueno, la exposición está abierta de martes a viernes, de 10 a 4 de la tarde. Están ahí nuestros colegas Natalie Calderón y Catherine Gana, a quienes les mandamos un cariñoso saludo, porque están permanentemente trabajando en el espacio. Se pueden agendar visitas al correo del archivo archivobello.chile.cl. Se puede descargar el libro digital, ¿no? Está disponible de manera gratuita. Lo lanzamos en el Día de los Patrimonios como un aporte nuestro a ese quehacer. Hoy día, si asisten al lanzamiento, van a poder llevarse el libro gratuitamente. Es un libro además que diseñó Andrea, ¿no? Que ella no lo ha dicho y hay que decirlo, tuvo un desafío súper interesante de poder volcar esta experiencia tridimensional, corporal y física de la exposición a un formato distinto como el del libro. Pueden también dejar, es interesante, en Sala Museo empezó a suceder desde que la abrimos en el 2015 en homenaje a Gabriela Mistral, lo que hoy en día es un espacio que se llama Recados, ¿no? Recados para Mistral, tomando el género que ella inventó, porque las personas han ido dejando mensajes en los muros de ladrillo de la casa central, y eso también lo recoge el libro, digamos, ¿no? Ese espacio, ese lugar interactivo. Entonces, en el fondo no es, intentamos, porque evidentemente todavía hay vitrinas, pero abrimos el espacio interior de la vitrina para el lugar de lo personal, el archivo personal es político, tomando lo que dice Andrea, y es una exposición que invita a que quizás lo que nosotros planteamos ahí, con materiales que efectivamente ya tienen un carácter más patrimonial, porque son materiales que la Universidad de Chile, ¿cierto?, resguarda, pero también están, por ejemplo, los archivos de Alejandra Farías, feminista histórica La Morada, que abrió esas cajas y que tenía material que efectivamente no está en otros espacios más que en su hogar, sobre la historia de los movimientos organizados de mujeres y feministas de los años 80 hasta los 90, el laboratorio curatorial feminista que hizo unos paños y unos lienzos que retrata un poco las fracturas de esa historia. Entonces, creo que tiene la exposición una dimensión de afinidad, de acercamiento, de identificación. Eso es lo que intentamos con mujeres de distintos espacios sociales, de distintas clases sociales, de distintas formaciones, de distintas trayectorias, para entender que justamente la construcción de nuestro género es la que nos identifica con una historia común, entre sí conflictiva y diferente. No estamos diciendo que todas las mujeres somos iguales, ni que todas las mujeres hemos luchado por las mismas cosas, ¿no? Que hay diferencias importantes, pero que justamente está marca histórica, ¿no?, de construirnos de esta forma, como también, ¿cierto?, la dificultad de la diferencia sexual o de la diversidad es un tema que es transversal a hombres, mujeres y diversidades y disidencias sexuales también. Entonces, una invitación a hablar de este tema desde los propios materiales domésticos hasta los que se han hecho justamente patrimonio público. Efectivamente. Alejandra Araya, directora del Archivo Central Andrés Bello, y también Andrea Durán, coordinadora de la Unidad Gráfica Digital y encargada del archivo fotográfico del núcleo patrimonial de nuestra Casa de Estudios. Agradecerles que hayan estado hoy día a esta hora de la mañana junto a nosotros. Que estén muy bien. Muchas gracias a la radio de la universidad por apoyarnos siempre. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenos días.
Ahí estaban entonces conversando con nosotros a propósito de esta presentación que se va a hacer hoy al mediodía ahí en Casa Central de nuestra Casa de Estudios, el lanzamiento del libro Mujeres Públicas. Ya lo dijo la directora Alejandra Araya, si usted asiste hoy al mediodía ahí a Casa Central podrá llevarse el libro totalmente gratis, así que asista, por cierto. Y por cierto también en breves minutos, aquí me está haciendo una serie de gestos, señas al otro lado del vidrio nuestra querida Antonella Esteves, que ya viene con semáforo y va a profundizar precisamente respecto del libro. De hecho, lo tiene en sus manos, así que si usted nos sigue a través de nuestras plataformas audiovisuales podrá verlo ahí, que está muy, pero muy atractivo también visualmente, un trabajo que se ha hecho en conjunto ahí en nuestra universidad. Nos vamos, siga junto a nosotros, ya llega Antonella y continúe también en la compañía de la red de radios que piensan y el canal Uchile TV. Que estén muy bien.